Hola, muy buenos días. Le damos la bienvenida a este último encuentro para el nivel superior, para profesores, docentes y directivos del nivel superior de las instituciones eh, que se sumaron todo este tiempo a la iniciativa de Suma tu Escuela, esta línea de la Escuela de Robótica. Le quiero dejar los saludos en primera instancia de los tres directores del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, el licenciado Luis Bogado, el licenciado Marcelo Jiménez y el profesor Gustavo Lescano. Así también el saludo de todo el cuerpo de supervisión y de todos los que trabajamos en el SPEM, desde tecnologías educativas hasta mesa de entrada. Estamos siempre al servicio de todas las instituciones y de lo que ustedes necesiten en el día a día de las escuelas. En esta oportunidad, este último encuentro, nos acompaña Alejandro Piscitelli. Si tengo que hablar de este señor, tengo que estar como media hora leyendo su currículum porque es gigantesco, está muy capacitado, tiene muy buenas ideas, da clases en lugares increíbles, en la UBA, en una universidad de Estados Unidos de Louisville, en Flaxo, fue director de edu.ar, gerente de edu.ar, así que les dejo en una gratísima compañía. Va a ser una mañana seguramente muy enriquecedora. Y ahora le paso la palabra para que salude y haga las presentaciones como corresponden a la señorita Carola Silvero. Carola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Gracias al SPEM por permitirnos estos espacios. Un saludo cordial también a Soledad Basualdo, nuestra coordinadora, que nos acompaña muy gratamente esta mañana. Muchas gracias por hacerse un tiempo y acompañarnos. Un saludo cordial y una gran bienvenida a nuestro amigo ya, como un amigo de la casa, Alejandro, que siempre se suma a nuestras invitaciones, a nuestras propuestas de manera desinteresada, y nos enriquece un montón, nos abre un montón la cabeza con las ideas que trae siempre, novedosas, y nos cuenta un poco de lo que sucede en el mundo, nos da un mapeo para abrir un poco la mente. Así que desearles que tengan una provechosa jornada, decirles que este es un cierre de lujo, ¿sí? Así que saquen provecho de este nuestro invitado especial. Seguramente va a haber un espacio donde puedan dialogar con él, así que nada, lo pensamos para ustedes, para reflexionar un poco acerca de esta escuela en este tiempo. Así que nada, que les sea muy, muy provechoso, y en el nombre de Suma tu Escuela, muchas gracias por sumarse a nuestras propuestas. Tengan un buen día. Aure. Estoy silenciada. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, gracias. Buenos días a las autoridades del SPEM, buenos días Soledad, Carola, Alejandro. Buenos días a todos los presentes que nos acompañan hoy. Bien, como dijeron las colegas, este es un cierre de lujo de esta capacitación que vinimos realizando estos últimos meses. Resaltar que esta capacitación que propusimos para acompañar a los docentes en la complejidad de estos escenarios escolares que nos trajo la pandemia, ¿no es cierto? Alejandro Piscitelli colaboró mucho con la realización de esta capacitación, siempre asesorándonos y dándonos las mejores y las últimas novedades y alternativas para poder acercarles a ustedes. Bien, nosotros durante este recorrido que hicimos de estos 5 encuentros anteriores, intentamos justamente esto, ¿no? Acompañar a los docentes en la adquisición de algunas herramientas para poder garantizar la continuidad pedagógica en los escenarios complejos que nos trajo la pandemia. Trabajamos sobre cuáles son las habilidades que debemos desarrollar en los estudiantes para poder afrontar esta situación, teniendo en cuenta que gran parte de su proceso de enseñanza, de aprendizaje, lo realizan solos, en su casa. Entonces, consideramos importante
que desarrollen cierto tipo de habilidades. También hablamos del currículum, ¿no es cierto? Instalamos la pregunta sobre qué es lo que se debe enseñar y qué es lo que se puede enseñar en este tipo de situaciones. Y bueno, también hablamos de la evaluación, una serie de cuestiones que les brindamos como herramientas. También compartimos algunas herramientas y habilidades, ¿no es cierto?, que nos permiten esa cercanía con los estudiantes, aunque sea a través de las pantallas y los dispositivos, y bueno, tratamos de ofrecerle una serie de herramientas para que puedan sostener estos vínculos de la mejor manera posible. Lo cierto es que esta pandemia, ¿no es cierto?, se va a presentar como una crisis mundial, ¿no?, porque no nos pasó solo a nosotros. Yo voy a pasar a compartir mi pantalla, con una presentación. Ustedes me dirán si se ve. Bien, ¿se ve? Uy, se me pone lenta así. A ver. Bien, ¿ahí se ve? Sí, perfecto, sí, gracias. Bueno, como les decía, ¿no es cierto? Esta crisis, ¿no?, que nos trajo la pandemia, viene con muy pocas certezas, ¿no?, sobre cómo la escuela va a organizar su oferta, y desde el inicio de esta crisis, ¿no?, la escuela se vio muy alterada debido a los cierres obligatorios en todos los países, ¿no? Sin embargo, consideramos que es absolutamente necesario poner en perspectiva esto que está sucediendo, ¿no? Porque no es esta la primera ocasión en que se declaran este tipo de medidas, ¿no?, ya sea por motivos sanitarios, climáticos, u otros motivos, ¿no? La historia nos va a demostrar todo el tiempo que ya hemos pasado por situaciones que nos conectan, ¿no?, con esa fragilidad de la condición humana, pero también con la capacidad de respuesta. Y es acá donde nosotros queremos enfocarnos, ¿no? Tenemos algunos antecedentes: la gripe española en 1918, la polio en el 56, y la gripe A o la gripe porcina, ¿no?, como la conocemos, en el 2009. Son ejemplos, ¿no?, de situaciones límites que fueron como catalizadores, ¿no?, que visibilizaron y agravaron los problemas y tensiones sociales ya existentes, ¿no? En efecto, esta pandemia acentuó mucho las desigualdades en términos de distribución de recursos, pero también es importante mencionar que en cuanto a estos antecedentes que les menciono acá, entre otros, la escuela siempre fue protagonista, ¿no? Nos podemos remitir al higienismo, ¿no?, y todas las iniciativas que se generaron en la escuela para paliar o acompañar de la mejor manera estas situaciones. La escuela fue la encargada, ¿no es cierto?, de la concientización, de la prevención, incluso hasta de la vacunación, ¿no es cierto? También vemos, encontré esta foto, ¿no?, durante la gripe española, los chicos estudiando desde la radio, ¿no?, y cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia, ¿no? La escuela siempre buscó la forma de dar respuesta a estas situaciones, ¿no? Si bien la escuela que nosotros conocemos fue una invención que parecía muy sólida, ¿no?, en ciertos momentos mostró su fragilidad, pero también mostró sus fortalezas ante lo imprevisto, ¿no? Podemos ver que la vida escolar se compone de dos registros. Por un lado, un registro material, que va a ser el registro integrado por los objetos que la forman, ¿no?, los edificios, el mobiliario, la infraestructura, los cuerpos de los sujetos. Y por otro lado, un registro relacional integrado por los diversos usos, acciones y sentidos que le otorgan quienes la habitan.
lo cierto es que desde marzo del año pasado estos registros se vieron abruptamente separados, ¿no? Por la irrupción de la pandemia. De modo que nos vimos obligados a armar nuevas articulaciones para poder continuar con el proceso educativo, esto que se llamó la continuidad pedagógica, ¿no? Y de esta forma sostener con las herramientas que teníamos y con otras que fuimos incorporando, los vínculos, los cuidados y sobre todo sostener la enseñanza, ¿no? En este periodo todos tuvimos que aprender a mantener la escuela sin esta materialidad que siempre la caracterizó, ¿no? Y tuvimos que hacer escuela de otras formas, ¿no? Continuar enseñando, y también nos vimos obligados a revisar temas, ¿no? Como los vínculos afectivos, las políticas de cuidados, y sobre todo, y este es el caso que por ahí nos ocupa, el vínculo con las tecnologías, ¿no? Este paréntesis forzado nos da la oportunidad de construir otra institución escolar, ¿no? Con otros formatos, otros marcos espaciales y temporales, en fin, otros recursos, ¿no? Y ante el mar de incertidumbres en las que nos vimos sumidos por toda esta situación, estos casi 2 últimos años, lo que nos interesa acá es trabajar sobre ciertas certezas o constataciones, ¿no? Que nos permitan mirar un poco más allá, ¿no? Por un lado, la primera certeza o constatación, ¿no? Que pudimos aprender a partir, ¿no? de esta situación, es que justamente nuestra experiencia educativa se ha constituido mayoritariamente en espacios más o menos separados, y limitados, que implican la realización de ciertas acciones ahí esperadas y permitidas, ¿no? La idea de alguna separación necesaria entre el lugar de estudio y de la vivienda hoy se ha visto resquebrajado, hace casi 2 años, se ha visto resquebrajado en la experiencia educativa, ¿no? Por otra parte, esto revela, ¿no? la imposibilidad de realizar la totalidad de las tareas propuestas o previstas para los estudiantes, ¿no? Y también aparecen marcas, van a ir apareciendo, aparecieron durante todo este tiempo, ¿no? Marcas que son signos de esa disolución, de esta separación que había, ¿no? Estas marcas son que ya fueron recurrentes y normales y ya incorporadas, ¿no? Como los ruidos en los audios en una situación de enseñanza, o que algún dispositivo no funcione. Son marcas que ya son parte de estas prácticas cotidianas, ¿no? Por otra parte, en un contexto de tantas dificultades, los sistemas educativos demostraron, con mayor o menor creatividad, una capacidad de adaptación y de redireccionamiento a las nuevas situaciones, ¿no? A fin de poder llevar a cabo lo que se denominó la continuidad pedagógica, ¿no? Sin embargo, es importante recordar que nosotros ya venimos hace muchos años trabajando por la integración de las tecnologías al aula. Acá lo que experimentamos es una cierta aceleración, ¿no? Pero no es algo nuevo, ¿no? En muchos casos esta aceleración o esta rapidez de respuesta mostró que la escuela echó mano a lo que tenía, ¿no? Para poder continuar con su labor, ¿no es cierto? A veces tecnologías no tan avanzadas como el WhatsApp, ¿no? Pero pensemos en cualquier caso que hubiéramos hecho si el WhatsApp no existía, ¿no? Y también otras alternativas como la televisión pública o la distribución de cuadernillos impresos, fueron entre tantas acciones las que llevó adelante, ¿no? la escuela para garantizar esta continuidad pedagógica. Por otra parte, podemos constatar, ¿no es cierto?, que el sistema educativo funcionó como una forma de paliar el impacto producido por este aumento de las desigualdades, ¿no? Sabemos que la pandemia visibilizó y
profundizó, ¿no?, las desigualdades, se amplió bastante, ¿no?, la brecha social y educativa, y las diversas acciones encaradas por la comunidad educativa, desde lo estrictamente pedagógico hasta lo social y emocional, permitieron actuar como una especie de malla de contención, ¿no?, o al menos contribuyeron al debilitamiento de los efectos de las tendencias, ¿no es cierto?, del aumento de estas desigualdades. Y más allá de las críticas que se han hecho a los sistemas educativos casi desde sus orígenes, esta situación va a demostrar, ¿no es cierto?, que la escuela puede ser un potente dispositivo de igualación y de democratización social, ¿no?, mediante la producción de este espacio público y común que la caracteriza. Por otra parte, otra de las certezas que pudimos constatar en este tránsito es que la vida escolar no tiene que ver exclusivamente con prácticas curriculares. Es un reduccionismo pensar pensar la escuela solo como un espacio de vinculación con el saber mediante prácticas curriculares. Si bien la enseñanza es la función principal de la escuela, y por tanto no puede ser desatendida ni minimizada, ¿no?, la escuela también cumple otras funciones sociales, ¿no? En especial vale recordar esta función que tiene de garantizar este lugar común, ¿no?, este espacio público de cruce entre las distintas realidades y procedencias, que a la vez permite ampliar el horizonte de expectativas de origen de quienes concurren, ¿no? La escuela abre puertas. Por otro lado, también pudimos constatar en carne propia nuestra experiencia, ¿no es cierto?, que la docencia presupone saberes específicos e irreemplazables, ¿no? Este pasaje de la tarea escolar al ámbito doméstico tuvo como consecuencia, ¿no es cierto?, y necesaria la apelación al sostén y el seguimiento por parte de las familias de los alumnos. Pero esto también generó en muchos casos dificultades, ¿no?, porque esta situación demuestra que la tarea docente no es fácilmente sustituible. Es por eso que los docentes en mayor o menor medida hemos buscado y generado alternativas para no abandonar a los estudiantes, ¿no? Para eso, cada uno acude a lo que sabe, poco mucho, de tecnologías digitales, de educación virtual. Muchos nos pusimos a explorar caminos hasta entonces no conocidos, ¿no? El traslado de la escuela a la casa hizo patente que los procesos de enseñanza requieren formación y profesionalización, que no son compensables con buena voluntad nomás, ¿no? La docencia es un trabajo que cuenta con saberes específicos y con regulaciones específicas, ¿no es cierto? Por otra parte, también pudimos constatar en nuestra experiencia, ¿no?, que la incorporación de tecnología digital no es suficiente para llevar a cabo buenas prácticas de enseñanza. Ciertamente, estamos ante una nueva generación de estudiantes que en general está muy vinculada a la tecnología digital, lo cual ha modificado sus formas de aprender, ¿no?, entre otras cosas. Sin embargo, esto no significa que puedan aprender sin la guía y el acompañamiento del docente en la adquisición de ciertas habilidades, ¿no? La virtualización escolar que produjo la pandemia implica ciertamente operaciones muy complejas para garantizar los aprendizajes esperados, ¿no? Porque también pudimos constatar en nuestra experiencia que el pasaje, ¿no?, de la enseñanza presencial a la enseñanza digital o no presencial no es lineal ni directo, ¿no? No es una simple migración de la actividad habitual a otros formatos, sino que implica enfrentarse con problemas pedagógicos nuevos, ¿no? Este pasaje está atravesado por sustituciones parciales, por desplazamientos, por solapamientos, y no solo hay que hacer un trabajo de curaduría en relación con los contenidos educativos
que circularán digitalmente, sino que también hay que sopesar los desafíos, ¿no?, de esta ecuación presencial digital que se nos presenta en torno a la construcción del saber, ¿no? Lo cierto es que pudimos constatar que la escuela es irreemplazable, ¿no? Porque en este tiempo sin escuela, lo que se debió asegurar, ¿no?, para mantener esta presencia de la escuela es este aprendizaje posible y necesario, ¿no?, que contribuye a atravesar este contexto de emergencia. Y cuanto más desigual es la sociedad donde se encuentra, más importante es el papel de la escuela. Los enormes esfuerzos que se desplegaron, ¿no?, para continuar enseñando, no reemplazan los procesos complejos de transmisión e intercambio que tienen lugar en la escuela, pero sí que atenuaron un poco su ausencia, ¿no? Y esto de afirmar la centralidad de la escuela en un contexto de emergencia es colocar en el centro de los esfuerzos en el fortalecimiento por ahí de los vínculos pedagógicos, a veces por delante incluso, ¿no?, del cumplimiento de un programa de enseñanza o de su evaluación, ¿no es cierto? Lo importante, más allá de esto, era sostener ese vínculo. Y bueno, y finalmente yo creo que es muy necesario hacer archivo de esta experiencia, ¿no? Esto es vital para darle tratamiento a la multiplicidad de experiencias y de iniciativas que viene dejando este escenario, esta pandemia, ¿no? Antes que como repositorio o acervo, yo entiendo el archivo como un lazo social que se construye en un contexto en el que todo este tiempo han coexistido una diversidad de configuraciones tan desiguales, ¿no es cierto? Objetos textuales, objetos impresos, objetos audiovisuales, sonoros, de todo tipo, ¿no? Y sería importante, ¿no?, pensar dónde irá a parar la infinidad de experiencias y de iniciativas que cientos de miles de docentes y de maestros y maestras realizaron, ¿no?, durante este tiempo, que echaron mano a los recursos que tenían a mano, y realmente se generaron iniciativas y experiencias muy interesantes que merecen ser recabadas para seguir pensando, ¿no?, en la escuela que viene, porque la escuela que viene se habla de la nueva normalidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la nueva normalidad? Difícilmente, en realidad, los efectos que desató esta pandemia puedan absorberse rápidamente, difícilmente se puedan incorporar a la cotidianidad vivible, ¿no? En términos escolares, Inés Dussel, en una compilación de artículos muy interesantes sobre, ¿no?, que problematiza toda esta cuestión de la educación y la pandemia, menciona que lo que deje esta pandemia no será una simple restauración de la situación anterior, ni tampoco algo radicalmente diferente a la configuración que dejamos antes, ¿no? Pero por eso, y antes de hablar de nueva normalidad, es fundamental comenzar por sistematizar estos aprendizajes que la experiencia de la pandemia nos deja, ¿no? En este sentido también, el cierre de las escuelas y las soluciones alternativas a la presencialidad han acentuado una tendencia que venía de antes, ¿no? El debate, en vez de poner en discusión los sentidos y los fines del sistema, se ha centrado siempre en los medios, ¿no? Si hay que evaluar o no, si hay que integrar o no, qué nuevos contenidos había que agregar, cómo agrupamos a los estudiantes, qué procedimientos de promoción son factibles, y todas estas temáticas en realidad son legítimas, por supuesto, pero en realidad suponen una previa discusión acerca de los sentidos, los fines, los objetivos que debe presidir el desarrollo de la escolarización, ¿no es cierto? Es la escuela institución la que tiene que transformarse para responder a un mundo que vive transformándose, ¿no?
Entonces lo que se impone es la discusión de estas cuestiones más de fondo que de forma, ¿no? No se trata simplemente de adaptar, sino de rediseñar sentidos y fines de una institución, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta las principales tensiones que la caracterizan y que justamente toda esta situación nos dio la oportunidad de poner todo sobre el tapete y empezar a pensar estas cuestiones, ¿no?, de fondo antes que de forma, ¿no? Porque lo cierto que es la suspensión, ¿no?, de la realidad producida por el cierre de las instituciones ofrece una oportunidad para pensar otra institución educativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que fue profundamente alterado y paralizado es la escuela como objetividad, como material, ¿no es cierto? Nos sacaron ese registro material, ese espacio, esos tiempos, ¿no? Esos reglamentos, ¿no? Pero sin embargo las instituciones escolares no son solo cuestiones materiales, sino que también existe en la subjetividad de los actores, ¿no? Esta disolución del registro material de la escuela, podemos pensar que nos da cierta libertad para repensar estos espacios y tiempos, ¿no? Repensar la división del trabajo pedagógico y favorecer prácticas más colaborativas, ¿no? En síntesis, yo creo que esta crisis abre posibilidades porque la desaparición de estas ciertas condiciones materiales objetivas abre en cierta manera, ¿no es cierto?, horizontes para recrear la institución escolar. Es una buena oportunidad para esto, ¿no? La escuela como institución existe en el edificio, existe en la materialidad, pero también existe como expectativas, como inclinaciones, como modos de hacer, ¿no? Entonces lo que se ha relativizado y en cierta medida volatilizado o disuelto es parte de esta dimensión material, pero esta sigue viviendo, ¿no?, la subjetividad de todos los actores escolares. Por lo tanto, lo que ha de mediar es un cambio en las visiones, en las percepciones, en las valoraciones y en las expectativas, ¿no? De esto se trata en las situaciones catastróficas, podríamos bien nombrar lo que estamos viviendo, ¿no? Se destruyen muchas cosas de la escuela, se suspende su base material, pero esto no significa que se produzcan transformaciones radicales en los modos de pensarla y de valorarla. Estos cambios en la subjetividad llevan tiempo, ¿no es cierto? Avanzan en forma desigual, y la verdad es importante justamente pensar, ¿no? Pensar en esta oportunidad que tenemos, y creo que es de lo que ahora nos va a hablar un poco Alejandro también, ¿no? De la oportunidad que nos dio esta situación. Como docentes, como profesionales, yo sé que como seres humanos individuales todos estamos atravesados por el drama y la catástrofe, pero creo que es nuestra responsabilidad poder mirar, digamos, desde una perspectiva más teórica, si se quiere, nuestra labor, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto que pasa? Y bueno, y esta fue también la intención, ¿no?, de este recorrido formativo, de poder brindar herramientas para pensar otra escuela. Así que bueno, esto era lo que les quería comentar, es parte de las reflexiones que yo quería compartir, y que por supuesto al final de este encuentro vamos a abrir el diálogo, la conversación, para que todos puedan hacer también su aporte. Ahora me gustaría darle la palabra a Alejandro, una vez más agradecer su acompañamiento en el diseño de esta capacitación, su asesoramiento, y por supuesto, bueno, agradecer su presencia hoy en este cierre. Así que Alejandro, te escuchamos. Aurelia, gracias. Sí, bueno, bienvenidas todas las docentes, y supongo que habrá algún docente, algún varoncito, aunque son mayoría damas en el escenario educativo. Tiene calor Aurelia ahí, así que está con su, ¿cómo dicen los españolas? Abanico. Abanico, el abanico. Mirá, acabo de estar en España. Ventilador de mano. Ventilador, sí, de claro, mano.
Es un ventilador manual. Aurelia insistió bastante en esta cuestión de la irreemplazabilidad de la escuela, de la desmaterialización, de los aprendizajes, de los peligros de la regresión, etc. Así que yo no voy a trabajar nada de eso. Pablo opinó, ella lo puso en varias citas, y ahí yo les puse un par de textos, uno de Pablo y después uno muy interesante de Fernando Reimers, que es un socotroco así gigantesco, que nos entregaron en España hace 10 días, donde estudiaba las consecuencias del COVID en un montón de países, un estudio comparativo monstruoso, muy interesante, es decir, que tiene mucho material muy potente, y también eso está resumido en un documento que les mandé recién en un PDF, que tiene unas 60 páginas, que eso es más accesible, y bueno, uno lo puede trabajar y lo puede ver ahí, ¿no? Vamos a... Yo de lo que les quiero contar un poquito es de miradas, de cómo nos golpeó, pero también cómo nos reinventó, de en qué otras líneas se pueden ir avanzando, y en ese sentido, bueno, vamos a ir acá, espero que tengamos el audio, déjame ver acá, acá sí, compartimos, y tengo sonido, perfecto. Ok, bueno, entonces, ven la pantalla esta acá, ¿no? Yo le puse Curiosidad is the name of the game, y es un diario de viaje, porque es un diario de viaje. Yo tuve la increíble suerte, misterio, maravilla, etcétera, de haber sido invitado a una conferencia que se hacía hace 10 días en Madrid. Pues se hacía en todo el mundo, porque en realidad era flexi-digital, le dicen, porque era presencial en un 20% y virtual un 80%, y se estaba por investigar el tema del futuro de la educación superior, y a partir de eso, bueno, vi a un montón de gente y estuve viendo qué cosas pasaban, ¿no? Y entonces vamos a empezar primero con esta cuestión de lo que no aprendimos, porque lo que aprendimos, algunas cosas dijo Aureola, Reimers también habla, etcétera, pero algunas cosas no aprendimos. Y lo que no aprendimos tiene que ver un poco con que realmente no entendemos lo que pasó, seguimos sin entender. Tenemos una visión muy pedestre, muy ingenua de lo que pasó. Bueno, una epidemia, se murió un montón de gente, bueno, y ahora la vida sigue. No es así, es mucho más complejo que eso. El COVID-19 fue una catástrofe, es una catástrofe. Es una pandemia que no tenía que haber ocurrido nunca. Hicimos todo mal, casi todo mal. No estamos hablando solamente del nivel educativo, que hicimos muchísimas cosas pésimamente mal en el nivel educativo. A pesar de que sí, bueno, nos arreglamos como pudimos, hicimos lo que pudimos, los docentes se esforzaron, los ministerios estuvieron, especialmente a nivel nacional, tampoco entendían lo que estaba pasando. Y aparte hay cuestiones estructurales de un montón de gente que se quedó fuera del sistema, etcétera, ¿no? Pero ¿qué hicimos mal? ¿Y cómo impedimos que esto vuelva a suceder? Bueno, esto hay que estudiarlo en serio, no es un chiste. Se han muerto probablemente 20 millones de personas en el mundo, no 5 como se dicen. Y en la Argentina murieron 116.000 personas, de las cuales probablemente un tercio no tenía que haber muerto. Porque se hicieron las cosas en políticas sanitarias pésimo, pero desastroso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué la pandemia dejó tantas muertes en América del Sur? Fíjense esto. La región representa solo el 5.5% de la población global, pero tiene el 23% de las muertes. O sea, tenemos 5 veces más muertes que en otros lados. Y claro, la región está Argentina, que está bien de capa caída desde hace décadas, pero está Perú, está Brasil, está Ecuador, está Colombia, está México, ¿no? Y para no meternos con otros vecinos, que ellos tienen sus propios problemas, fíjense el caso de la Argentina. Argentina tiene solo el 0,5% de la población del planeta, pero tuvimos el 2,3% de los decesos, o sea, de vuelta, 5 veces más. 5 veces más. Esto es una barbaridad. O sea, esto es una cifra que no se maneja, que no se entiende, no se trabaja, pero que es el equivalente a decir que tenemos 42% de pobres, o es el equivalente a decir que tenemos 70 años de inflación de 2 dígitos. Y
miren en un comparativo de la región, ¿no? La cantidad de muertes por millón de personas. Obviamente Perú está bien arriba, pero Argentina está al lado de Brasil. Y acuérdense que Brasil tiene 5 veces y media más de población que la Argentina. Cuanto más alto uno está en esta tabla, a la derecha, y llega a la cantidad de 3.000 muertos por millón de personas, es porque se hicieron las cosas pésimamente mal. Y de esto no se habla, y de esto no se discute. Ahora, como siempre, estamos con las urgencias, las elecciones, las oposiciones, etc. Pero ha sido un fracaso de política pública antológico en todo el mundo y en Argentina en particular. Y acá es lo que veíamos recién, el gráfico este de Sudamérica, comparado con Estados Unidos, Norteamérica, Europa, Asia. Fíjense Asia, ¿no? Que en definitiva fue el lugar donde empezó todo. Y las razones por las que las cosas se hicieron tan mal tiene que ver evidentemente con la estructura socioeconómica, tiene que ver con el mantenimiento del sistema de salud, que no es de 4 años anteriores a este gobierno, sino que viene de 40 años de desmantelamiento, tiene que ver con las desigualdades socioeconómicas, tiene que ver con la falta de trabajo, con la falta de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora miren lo que está pasando en Brasil, esto es de ayer y anteayer. Bolsonaro vinculó la vacuna contra el COVID con el SIDA, ¿no? Entonces YouTube le suspendió el canal por fake news. Es un presidente, no es un activista o una persona ahí de tercera o cuarta categoría. Es un presidente que está mintiendo por los canales de YouTube. Y YouTube y Facebook han sido muy concesivos, especialmente en Estados Unidos con Trump, etcétera, hasta que finalmente también, ya cuando todo se desbarrancó, porque Trump no se quería ir del gobierno, no aceptaba que había perdido las elecciones, las mismas redes sociales terminaron castigándolo, ¿no? A la derecha, presión sobre Bolsonaro, ¿no? Una comisión votó el informe que lo acusa de crímenes contra la humanidad y pidió vetarlo en las redes sociales. Esto es gravísimo. Obviamente no estoy comparando el caso argentino con el brasileño, el caso argentino tiene otras dimensiones, nunca llegó a este nivel de derrape, ¿no? de ignorancia o de desinformación, como es el caso brasileño, pero tiene que ver un poco por qué no estamos entendiendo lo que está pasando. Como no nos vamos a autoflagelar permanentemente, lo que nos interesa acá es otra cosa, que es cómo pasamos esta crisis, ¿no? Y acá un amigo que se llama Santiago Beruete, que acaba de publicar un libro divino, que es el que tienen a la derecha, que se llama Aprendívoros, el cultivo de la curiosidad, nos dice esto, ¿no? Cuarentena nuestras ambiciones, sintonizarnos con la naturaleza, repensar las conexiones. Ese es un libro de metapedagogía, o si quieren ustedes es un libro de pedagogía empática, o de pedagogía post-pandémica, o de pedagogía, porque los ejemplos que da Santiago, él es un profesor de escuela secundaria, y entonces trabaja con alumnos de toda su vida, hace 20, 30 años que es profesor, pero aparte está escribiendo estos libros maravillosos de reconciliación de la naturaleza y de cómo el microbio, el virus, todo lo que nosotros hemos tenido acá combatiendo es parte de esta naturaleza que no entendemos, ¿no? Entonces cuando uno se mueve un poco, viaja, tenemos estas obras recientes, Peter Brook, que es un director de teatro, que nos insta a cambiar el punto de vista. Este famoso Byung-Chul Han, que ha publicado muchísimas obras, que todo el mundo lo cita, de filósofo coreano que viene a Alemania, habla de las quiebras del mundo de hoy y habla de las no cosas. Dice, ¿y qué son las no cosas? No cosas es la información, no cosas es todo lo que tiene que ver con el dominio digital. O sea, estamos divorciados, ¿no? Aurelia insistía en el tema de la desmaterialización, que nos permitió mantener la continuidad pedagógica a un enorme costo, peor hubiese sido no tenerlo, pero al mismo tiempo abrió unas brechas y unas grietas de regresión pedagógica hacia el broadcast. He visto clases en Zoom que duran 1 hora, 2 horas, donde una persona habla, ¿no? Y por supuesto la mayoría de la gente ni siquiera prende la cámara, etc. Bueno, hay muchas cosas que han salido mal, y otras cosas muy buenas, por ejemplo el chat, como yo estaba usándolo recién. Yo creo que el chat tiene que estar en todas las clases presenciales ahora, porque el chat permite un espacio de intercambio, un espacio de consulta, un espacio de suma, de cruzar referencias, poderosísimo. El último es John Gray, un gran autor, que lo venimos siguiendo hace muchísimo tiempo, y acaba de sacar, traducido este libro, Filosofía Felina,
donde habla de los gatos y el sentido de la vida, y donde dice hay que vivir con intrépida alegría como los gatos, y da toda una serie de explicaciones de por qué los gatos nos tienen mucho para enseñarnos a nosotros respecto de cómo vivir y de cómo no aferrarnos a ilusiones, de cómo disfrutar lo que tenemos. Aurelia insistió mucho en eso, ¿no? A nadie le gustaba estar encerrado, a nadie le gustaba no poder salir, a nadie le gustaba perder los afectos y los contactos, pero se pudo reinventar. Mucha gente aprovechó para escribir, mucha gente aprovechó para pensar, mucha gente aprovechó para hacer gimnasia, mucha gente aprovechó para desembarazarse de cosas y hacer balances. O sea que fue forzado, pero donde daban las condiciones materiales mínimas, se pudo aprovechar. ¿Dónde estamos parados ahora? Estamos en un mundo de fronteras convulsas, recién se están abriendo en el caso argentino, recién empieza a haber un poquito de tráfico internacional, muy poquito. Estuve el otro día en Ezeiza, llegaba un solo avión a la mañana, salían solo 2 aviones al mediodía, el tráfico está al 5%, al 10% del tráfico internacional que había. Y como les comentaba, fui a esta reunión, el Global Education Forum, donde se hablaba del futuro de la educación superior, y donde muchas de las cosas que comentaba Aurelia se trataron en mucho detalle, porque fue un fórum con mucho streaming, había gente ahí en la sala, poca, nunca hubo más de 50 personas, pero había conectados varios miles de personas, en algún momento había 6.000, 8.000, y ahí de alguna manera se recapitulaba mucho de lo que se había aprendido, por lo menos tecnológicamente, por lo menos en términos de continuidad pedagógica, por lo menos en términos de interacción, por lo menos en términos de uso fluido de la tecnología, que no sea la tecnología un obstáculo, ¿no? Algo que impide que nosotros podamos hacer cosas. Y ahí yo introduje esta idea que es una de las cosas que aprendí en estos 2 años de tantos cursos mínimamente presenciales. Dimos uno último presencial en la UBA en enero, marzo, curso de verano del 20, y después dimos con Julito Alonso, compañero de muchas aventuras, también participante de muchas actividades ahí en Posadas, y en Misiones. Dimos 4 cursos en la Universidad de San Andrés de diseño del futuro y de diseño del currículum del futuro. Dimos 2 virtuales en la UBA, para muchos alumnos, como 300 alumnos, en muchas salas divididos, ¿no? Y entonces, bueno, y como ya veníamos hace 20, 30 años trabajando en todas estas cuestiones, pusimos toda la carne en el asador, todas las tecnologías, todas las herramientas, todos los productos, y logramos resultados realmente súper interesantes. Pero no los podemos escalar fácilmente porque las competencias tecnológicas de nuestros ayudantes y alumnos son altísimas. Hay gente que siempre, y muchos trabajan en las industrias digitales y otros usan estas herramientas, son personas que ahora tienen los más jovencitos, 20 y pico de años, Julito está en los 33, y o sea que es una gama entre millennials, de segunda generación, y algunos centennials, y entonces la competencia es muy alta. Por eso, y lo dijo también Aurelia al principio, porque es una de las cosas que también recomienda Mariana Mayo, ¿no? Lo de achicar el currículum, yo le puse Mary Condizar. Ahora les voy a mandar un link donde están todas estas cosas, y también tengo un link donde está esta presentación que lo acabo de subir, ¿no? Cuando uno atraviesa fronteras, se mueve, ve cosas, es estimulado. Para mí, el docente tiene que ser una persona curiosa que fomente la curiosidad. Tiene que ser una persona que esté alfabetizada en muchas capas, como un Rogel, y ahora vamos a ver cuáles son esas capas, y que ayude a los alumnos a que vean la realidad de distintas perspectivas, que va mucho más allá del texto, va mucho más allá del libro de texto, va mucho más del apunte, va mucho más allá de la monografía. Estamos hablando de transmedialidad, estamos hablando de multimedialidad, estamos hablando de interdisciplinariedad, de transdisciplinariedad, de antidisciplinariedad, ¿no? Entonces uno va acá por la calle y va viendo esto y dice, ¿esto qué es? ¿Qué me inspira? ¿No? ¿Cómo yo esto lo proceso? ¿Pueden mis alumnos hacer cosas como estas? ¿Por qué me impacta? ¿Cómo genera asombro? ¿Cómo genera curiosidad? Y en este sentido, entre las muchas suertes que tuve fue encontrarme con Jordi Carrión, que es un novelista y ensayista español,
vivió en Argentina algún tiempo, estuvo en Rosario, y Jordi acababa de sacar esta novela, Membrana, ¿no? Que es una novela absolutamente maravillosa. La presentó la semana pasada, literalmente, el martes pasado lo presentó en Barcelona, y después el viernes pasado volvió a presentarla en estos claustros de la Universidad de Barcelona, en el Metro Universidad. Entonces fui a verlo ahí, y fuimos a almorzar, y él decía una cosa muy cortita sobre qué es Membrana, ¿no? Todo eso después lo tienen en los links, así que... Saludos a los lectores de las lecturas de Guillermo. Soy Jorge Carrión y presento mi novela Membrana, que es una novela que imagina cómo será el siglo XXI a través de un museo que cuenta su historia. La particularidad es que esa historia, la de nuestra época, la cuenta una inteligencia artificial que habla de un modo muy extraño, muy particular, pero creo que también muy interesante sobre nuestra conflictiva relación con la tecnología. Entonces, ahí me parece que es fascinante lo de Carrión. Después vean, hay muchas cosas de Carrión, porque Aurelia mencionó el tema de la tecnología. Entonces tenemos cuestiones instrumentales, bueno, qué programa usar, qué archivo, qué dispositivo, qué materialidad, qué registro, en fin, todas esas cosas que están dando vueltas, que son súper interesantes. Pero Carrión hace planteos más que tienen que ver con filosofía de la técnica, más que tienen que ver, él es un fanático contra de Amazon, tiene un libro escrito llamado Contra Amazon, y este libro curiosamente lo escribe en inteligencia artificial. Hay unos podcasts divinos que se llaman Solaris, y esto inspira. Uno escucha los podcasts de Solaris y dice, ¿por qué mis alumnos no pueden hacer podcasts así? Que fue lo que hizo Julio Alonso en su comisión en la UBA, ¿no? Uno lee una historia del siglo XXI, contado desde 2100, por unas inteligencias artificiales que son mujeres, entre comillas, porque no hay género, pero son mujeres, y que cuentan como si fuera un museo del siglo XXI, ¿no? Entonces, la verdad que es sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Y eso nos lleva al fondo del asunto. Yo di muchas charlas y conferencias esas 2 semanas ahí en Barcelona y Madrid, hablando de los polialfabetismos, de qué competencias tiene que tener hoy un alumno y un docente, todos los alumnos y todos los docentes, que tienen que ver con el alfabetismo, obviamente de leer, escribir, con niveles de profundidad cada vez más potentes, como enseña Daniel Casani. Articula, sí, que tiene que ver con cómo se cuentan las historias. Todo lo que hacemos tiene que estar mediado por historias, lo que podríamos llamar storytelling. Y después estas dos habilidades que son el numeracy, que vamos a ver varios ejemplos, vimos algunos con esa nota muy linda de Inés Capdevila, con Our World in Data, donde saca todas estas estadísticas sobre el COVID, y Graphicacy. Numeracy tiene que ver el uso de números para contar historias, y Graphicacy tiene que ver con la visualización de información para fines pedagógicos e informativos. Entonces uno se encuentra con sorpresas sin fin, ¿no? Hablemos del Graphicacy y nos encontramos con Barico. Todos ustedes saben quién es Barico, se lo mencionaron muchas veces, Mariana Loadora, Mariana Mayo. El último libro de Game es espectacular. Y ahora, ¿qué vemos? La sorpresa. The Game convertido en un cómic, en una novela gráfica. En España hay una gran tradición de novela gráfica, pero de repente nos encontramos con esta sorpresa. La otra sorpresa es que el primer libro de Harari, Sapiens, también está como novela gráfica. Me lo compré, lo estoy leyendo y es insólito, ¿no? Cómo se convierte un libro como el de Harari en una novela gráfica. Recién leyendo una nota veía que Harari quiere probablemente hacer una serie de televisión con Sapiens, ¿no? Como hizo Sagan con Cosmos. Y cuando uno mira esas novelas gráficas se encuentra con sorpresas sin fin. Fíjense la biografía de Hannah Arendt, ¿no? De Hannah Arendt, que es una filósofa dificilísima de leer, o una autobiografía de María Callas, o lo que veíamos recién, la historia gráfica de Sapiens, ¿no? De Noah Harari. Entonces, nos cuentan mundos, historias, nos sorprenden, nos arrebatan, nos dicen, che, Pablo Bernasconi es un dibujante argentino, pero es un dibujante absolutamente espectacular. Este libro es un libro gigantesco que me lo compré este fin de semana. Yo no lo conocía a Bernasconi, salvo por alguna ilustración en La Nación, y ahí vi que el tipo hace collage, que el tipo hace dibujo, combina texto muy cortito, con unos dibujos increíbles. En este caso son todos retratos, ¿no? Está Charlie, está Maradona, está Obama, está Einstein, están todos, pero con
frases cortas que uno los ve ahí retratados, dice, le consiguió el DNA, ¿no? Bueno, la importancia del dibujo, la importancia de la ilustración en la comprensión, en la transmisión, y todo lo que tiene que ver con visualización. Por ejemplo, este es un libro que acaba de salir que se llama Señales, ¿no? Que lo que hace es cartografía de la economía global, ¿no? Y nos muestra en estos gráficos espectaculares, que hay muchísimos sitios web que tienen estas cosas. De hecho, esto viene de un sitio web que se llama Visual Capitalist. Ahora vamos a ver después otro gráfico rápido. Y acá nos van contando un montón de historias, después ustedes lo ven en detalle, sobre, por ejemplo, acá el consumo de la carne. Eso en blanco es carne artificial, cómo va creciendo el consumo de carne artificial. Cuando uno habla de carne artificial, ya no está hablando siquiera de carne que viene de las hamburguesas, esas experimentales de los años 12, 13 de McDonald's o de Burger King que se hacían con vegetales, sino que carne hecha con células madres. Carne hecha con células madres. O sea, increíble, están cultivando a la vaca, digamos, sin matarla, sin torturarla. En fin, la industria de alimenticia es terrible. Y se calcula ahí que un tercio, en un tiempo no muy largo, un tercio del consumo de carne va a ser artificial. O la crisis del agua, o cómo retratar la superficie de la Tierra en un círculo. Todo lo que ven en azul es mar, todo lo que ven al chiquitito, el tercio ese del 30% es tierra, y dentro de tierra los que ocupan esos grandes espacios, Rusia, Canadá, China, Estados Unidos y Brasil, ¿no? Como decía Aurelia, perdón, cuando uno va a enseñar ahora geografía, no está coloreando un mapa, ¿no? O sea, puede usar Google Maps o cartografías de todo tipo como estas, y a los chicos estas cosas los fascinan, porque uno puede meterse ahí adentro, animarlo, etc. Y ver las cosas con una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Esa perspectiva la encuentra uno, por ejemplo, en estas librerías. Se inauguraron hace poco en Barcelona 2 librerías. Yo soy un bibliómano, me dicen Bücherwurmer, ¿no? Bücherwurm, que es gusano de libros. Y entonces me dijeron, mira, hay una librería increíble ahí que se llama Finestres. Entonces fui a verla y era esto, tenía esas mesas para sentarse, y tenía sillones, y tenía unos libros increíbles, instando a la lectura, más lectura, menos laptop. Esta es otra librería, muy cerca de la anterior, también en Barcelona. Esta solo es en catalán los libros, pero los espacios combinan lo que puede ser museo, lo que puede ser exhibición, con libros. Uno se mete adentro, son espacios de 1000 metros cuadrados, y es como una catedral del silencio, de la concentración y de la invitación a la lectura en papel, ¿no? Que es totalmente compatible con todo lo que estamos haciendo en el mundo digital. Entonces vamos un poco más rápido para no tomar mucho más tiempo. Cuando uno va, se mueve, ve, es mirado, encuentra una diferencia, un delay enorme, ¿no? Entre lo que uno lleva y lo que recibe, y esto le da como una inyección de adrenalina cognitiva, de adrenalina memética, le digo yo, ¿no? Y entonces, yendo por ahí, uno va a los lugares que siempre visitaba, y de repente Fundación Telefónica de España, en la calle de Fuencarral, ahí en la Gran Vía, mostraba esto. Obviamente, ¿no? Esto es una invitación a hacerse preguntas. Esto tiene que ver con, si uno lo piensa desde el punto de vista curricular, tiene que ver con física, tiene que ver con química, tiene que ver con óptica, pero tiene que ver con filosofía, por las preguntas, tiene que ver esta idea de la invención del color, tiene que ver con la sociología y con la antropología, ¿no? Los colores
significan distintas cosas en distintas culturas. Hay un investigador que se llama Michel Pastoreau, que tiene un montón de libros sobre los colores, tiene un libro sobre el azul, uno sobre el amarillo, uno sobre el negro, inclusive acaba de sacar uno que es el color en los recuerdos, ¿no? De cómo yo cuando recuerdo en colores. O sea, es una invitación a hacerse millones de preguntas, a fomentar la curiosidad, a discutir permanentemente nuevas visiones, nuevas perspectivas. Esto es uno lo ve de afuera, pero de la izquierda, parece un mercado, en realidad fue alguna vez un mercado, y cuando fueron ahí adentro y querían construir, rearmarlo, se encontraron con que abajo del piso del supermercado estaban ruinas de las primeras construcciones del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, perdón, en Barcelona, y dijeron, no podemos tirar abajo eso, lo vamos a mantener como si fueran las primeras aztecas. Y entonces es un espectáculo increíble, uno va caminando por ahí arriba, año 2021, y se va encontrando con esto 150 años atrás. Entonces hay un crash, hay una colisión de tiempos que le hace pensar un montón de cosas. Estoy saltando, ¿no?, entre Barcelona y Madrid. En Madrid hay una Paseo de la Castellana, donde está el Museo del Prado y donde hay varios museos. Entonces, exterior está el Museo del Thyssen-Bornemisza, y el Museo del Thyssen-Bornemisza hacía una exposición increíble, porque eran 20 años de la obra de René Magritte. Muchos habrán visto los cuadros de Magritte, que son divinos, y acá tenemos una exposición que nos hace pensar la obra de Magritte. El Museo Thyssen inauguró la semana pasada su nueva muestra, La Máquina Magritte, que reúne la primera retrospectiva del artista belga desde hace más de 20 años, juntando casi un centenar de sus obras. Es una muestra con muchas obras maestras que no se han visto nunca en España, y es una muestra que además pretende hacer que el espectador entienda a Magritte, se meta en la piel de Magritte, entender cómo funciona su imaginación. Y es que Magritte tenía esa capacidad para crear iconos que tanto gusta, pero que al final acabó reduciéndolo a un estereotipo, que por otra parte fue algo buscado por él también. Pero en esta exposición se ha tratado de mostrar un método de pensamiento, porque hay método en toda esa locura. La Máquina Magritte se divide en 7 secciones: los poderes del mago, imágenes y palabras, figura y fondo, el cuadro y la ventana, el rostro y la máscara, mimetismo y megalomanía. Bueno, entonces uno, claro, ve eso y dice, pero acá hay millones de opciones, tiene que ver con la mirada, tiene que ver con la lectura, tiene que ver con la perspectiva, tiene que ver con el juego permanente entre realidad y apariencia, tiene que ver muchísimo con todo lo que nos pasó con el COVID, tiene que ver muchísimo con el problema de la percepción, de la determinación cultural de la percepción. Y es una exposición que uno la recorre, bueno, lo hicimos con una visita guiada, 1 hora, hora y media, algo así, pero es un bomba, ¿no? O sea, todo lo que nos va diciendo, nos va mostrando, es absolutamente increíble. Después, la charla de hoy ya vamos a ir cerrando, después abrimos para preguntas, dice acá Marelia. Tenía 2 partes, ¿no? Una era medicondizar el currículum, quería decir, reducir al mínimo el currículum para quedarnos nada más con las cosas muy, muy básicas, sobre todo en ciencias, pero también en arte, eso puede ser en ética o en antropología, etcétera, quedarnos, pero no con ese currículum lleno de grasa, no con ese currículum que se repite 20 veces en todos los años, no con ese currículum que tiene que ver básicamente con lo memorístico, etcétera, etcétera, sino con un currículum privilegiado, un currículum que sea como una semilla, un currículum semilla, un currículum del que broten muchas estribaciones, ¿no? Como una rama, y que pueda conectar con todas las cosas que fuimos viendo recién, con nuevas experiencias, con nuevas lecturas, y siempre con esta idea de no voy al museo porque voy a contemplar una obra de arte, no, voy al museo porque necesito despertarme, y el arte me despierta porque me pega, me hace ver las cosas diferentes, me muestra que estaba en el sueño dogmático ese de Kant, que le hablaba permanentemente. Esa era una parte de lo que trabajamos mucho en las charlas y conferencias y reuniones. Y la otra era esta idea del moonshot thinking. El moonshot thinking tiene que ver con imaginar cómo salimos. Aurelia todo el tiempo estaba diciendo, ¿no? Bueno, y ahora cómo sigue, cómo nos volvemos a lo anterior y cómo podemos... Bueno, para hacer eso tenemos que tener un pensamiento moonshot. Moonshot es el pensamiento que nos llevó a la luna.
Moonshot es el pensamiento que tiene que ver con diseñar misiones imposibles, porque llegar a la Luna, cuando se lo planteó Estados Unidos en el 61, poner un hombre a la Luna en el año 69 era imposible, 8 años era imposible. Bueno, pusieron a trabajar a 400.000 personas, por cada hora volada en el espacio había 1 millón de horas de trabajo por detrás. Si nosotros pusiéramos todas las cabezas de los docentes, todas las cabezas de los expertos, todas las cabezas de los investigadores, todas las cabezas de los curiosos, todas las cabezas de los productores juntas en proyectos Moonshot Thinking, no solamente sacamos adelante a Argentina, sino sacamos adelante todo el mundo, ¿no? No ponernos de acuerdo para hacer algo entre dos, imagínense lo que sería poner de acuerdo a 50.000, 100.000, centenares de miles de personas. Sin embargo, hay instituciones, yo les recomiendo que vean una que se llama INVAP, que es una institución que está en Bariloche, y que crea satélites y crea reactores nucleares, que tiene 1.300 personas, y es la institución, no es ni, es una híbrido, ¿no? No es ni público ni privado, tiene una constitución bastante autárquica, está haciendo cosas maravillosas desde hace 50 años, a pesar de todo, a pesar del contexto, a pesar del COVID, a pesar de los gobiernos, de los gobiernos, de lo que fuera, ¿no? Entonces, esto del Moonshot tiene que ver entonces con estar abierto a nuevas perspectivas. Y también estar abierto a nuevas, lo dijo Gabriel en un momento, ¿no? Nuevos diseños, ¿no? Nuevo diseño escolar. Yo no sé cuál va a ser el nuevo diseño escolar, pero lo que les puedo asegurar es que ya conozco cuál es el nuevo diseño, por ejemplo, de los kioscos de revistas. Estos son una franchise que se llama Good News, que está ahí en Paseo de Gracia, en Barcelona, donde fíjense, hay muy poquitos diarios y revistas y hay un café adentro. Y la gente va a ver esas poquitas revistas y diarios y va a tomar el café adentro. Entonces es como una especie de café Good News, y tiene un éxito increíble. Y los kioscos anteriores están desapareciendo. Hay gente que se ofende y perdemos cosas increíbles, otros dicen esto es maravilloso. O este otro ejemplo, el Banco Santander, ahí también en Paseo de Gracia, que uno lo mira adentro y dice, ¿pero qué es esto? Esto es un cowork, esto es un café. No, son las oficinas de atención. En realidad no atienden al público porque casi todo se hace por internet, pero en vez de lo que antes era el banco, lo que tienen es esto. Puede ser lindo, puede ser feo, puede estar de acuerdo o no, pero son nuevos diseños institucionales muy potentes. Entre las cosas más interesantes es ver cómo otros hacen las cosas. Y eso hay un lugar en Cataluña, en Barcelona, en Valvidriera, que se llama Colegio Montserrat, que lo manejan las monjas nazarenas, y cuya líder es Montserrat del Pozo, y donde yo estuve trabajando todo el año de 2019, y yo no sé si acá se veía esto, bueno, si se podía ver este videíto que grabamos. Con muchas ganas de que nos lances pues, desafíos a conjuntos y que ellos también se sientan interpelados. Vamos a empezar con 2 o 3 ejemplos de cosas para discutir con ustedes. El software puede hacer muchísimas cosas, entre ellas cosas como estas. Bueno, entonces ahí estuvimos trabajando con los chicos de Montserrat en proyectos que tienen que ver con el diseño del futuro. Uno va caminando por la calle y se encuentra con vidrieras como estas, ¿no? Donde se habla mucho de diseño, inspiración, creatividad, innovación, bla, bla. De repente una nueva exposición sobre videojuegos, muy interesante, uno se mete, apuesta, juega, entra, sale. Veamos un poquito de esto y ya vamos cerrando con esto. En el Caixa Forum, esto es en Madrid. Entonces ahí hay millones de ejemplos de usos, y siempre está si es bueno, si es malo. Homo Ludens no es la típica exposición sobre videojuegos. Desde el 21 de julio en Caixa Forum en Madrid y después en todos los Caixa Forum de España podemos disfrutar de esta exposición que trata los juegos desde una perspectiva completamente diferente. No esperéis encontrar una historia de las consolas, un montón de juegos comerciales, porque aquí se trata de, bueno, investigar cuál es la perspectiva de los videojuegos en otros aspectos de la sociedad, tanto desde el punto de vista antropológico como desde la creación, las identidades virtuales o los problemas
que pueden surgir. Se trata de una exposición que consta de más de 50 diferentes montajes en los que distintos artistas prestan una visión sobre lo que pueden ofrecer los videojuegos. O sea, lo que tenemos ahí es una visión del videojuego desde el punto de vista cultural, del videojuego desde el punto de vista de qué nos permite entender, del videojuego como competencia, pero también como cooperación. Después visitamos a este amigo Alfon Cornella, que es uno de los grandes innovadores españoles, que acaba de sacar este libro, Cómo innovar sin ser Google. Es un manual ahí que tiene como 400 páginas, donde el tipo permanentemente dice, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar? Etcétera, etcétera. Entonces, para ir cerrando, quedan 2 o 3 slides nada más, el bottom line, o sea, no es un consejo, es una sugerencia, sugestión, encantamiento, tómenlo como estar a todo costo la regresión broadcast. Tenemos que imaginarnos nuevos espacios y crearlos. Acá estoy trabajando con Rosanne Bosch, que es una gran diseñadora, estamos trabajando en una escuela del grupo Techint, en Campana, en la ETR, Escuela Técnica Roberto Roca, donde se está trabajando en este tipo de diseños, ¿no? En esto que se llama el manual thinking. Esto que tenemos acá son instrumentos que diseñó este señor, que se llama Lucky Uber, gran amigo, estuvimos con él el otro día, el viernes, y Lucky, bueno, esto no se puede ver acá porque no está activado el link, pero después se los pasamos ahora, muestran lo que hacen ahí en el Manual Thinking. También nos encontramos con esto, una robot artista, una robot artista británica fue detenida en Egipto porque sospechaban de que era una espía y provocó un conflicto diplomático. ¿Se imaginan un conflicto diplomático? Y inspiradores, gente como Santiago, Cultivo de la Curiosidad, como Parag Khanna, las fuerzas que están moviendo al mundo, ¿no? Son distintas inspiraciones para reinventar la escuela, pero no solo la escuela, todas las instituciones públicas, privadas, ONGs, etc. Y para cerrar, otra exposición, esta también es una exposición que está en Barcelona, se llama Ciencia Fricción, donde queda claro, ¿no? Los seres vivientes no son propiedad de nadie, y donde se plantea un tipo de sociedad donde el ser humano esté totalmente conectado con la naturaleza. Vemos esto y ya ahí cerramos. Ciencia Fricció es una exposición que se encuentra en un lugar intermedio entre la exposición de arte y un museo de ciencias, pero sería un museo de ciencias con muchísima ciencia ficción, con una mirada especulativa, con una mirada ecológica y sobre todo con la presencia de estas especies compañeras con las que compartimos el planeta. Entonces, es una exposición que, ahora tenemos recreo, es una exposición que organizaron alrededor de las ideas de 2 personas, que son Lynn Margulis, que murió hace un tiempo, y espera que estoy buscándoles acá donde está la presentación para ponérselas, y de Donna Haraway. Donna Haraway es una investigadora, ciberantropóloga. Ahí está la presentación que vieron recién. Ahí pueden bajarla, y pueden mirarla, y pueden ver todos los videos, etc. Y también tenemos acá, no me deja subir esto. No sé por qué no me deja meter dónde están... bueno, no importa. Ahí tienen todos los links y tienen todo. Ok, a vos. Aurelia querida.
Bueno, gracias Alejandro, la verdad que muy interesantes todas las cosas que nos traes de afuera, que por ahí parecen tan distantes, pero que nos ayudan a pensar en nuevas cosas, ¿no? De por lo menos ejercitar, ¿no? Nuevas miradas, ver la escuela, la educación, y veo así como una cuestión de cómo la educación no está, ¿no? A raíz de todas estas exposiciones y experiencias, ¿no? que apuntan más al público, a lo colectivo, ¿no? Cómo la escuela no debería estar separado de todo esto, como también oportunidades de aprendizaje, ¿no? Que el aprendizaje ya no se da solo en el espacio de la escuela, sino que se pueden pensar todo este tipo de alternativas que por ahí exceden el espacio escolar, ¿no? Y bueno, y modificar un poco la mirada, y así como nos dice Sofía acá, ¿no? Interesante continuar las reflexiones, podemos darle la palabra también a los docentes para que puedan hacer sus comentarios, ¿no? Como dice Sofía, escuchemos y discutamos en esta jornada, así que nuestra invitación también para quienes quieran participar y iniciar un pequeño intercambio, ¿no? Aprovechando la presencia de nuestro invitado y este espacio privilegiado para poder conversar y discutir algunas cuestiones. Así que no sé quién quiere tomar la palabra y comenzamos a conversar. Se puede desmutear a los docentes para que puedan comenzar a dejarnos sus comentarios. Están habilitados. Bueno, nos gustaría aprovechar este espacio, a ver quién se anima a decir unas palabras, a comenzar acá algún debate, alguna conversación en torno a las cuestiones que estuvimos poniendo en discusión acá. Bueno, buenos días a todos. Aprovecho para ir rompiendo un poco el hielo, ya que tiré la sugerencia, digo, me hago cargo también. Digo, en principio, bueno, agradecerles la oportunidad de poder generar este espacio, este contacto, y también tener el placer de volver a escucharlo a Alejandro, que siempre nos deja con muchas ideas para pensar y una extensa biblioteca para seguir formándonos en ese sentido. Y lo que me interesaba por ahí era rescatar esta idea que planteaba de reducir el currículum, ¿sí?, a un currículum que sea privilegiado, y esta idea de poder pensarlo como semilla, no como disparador, porque me parece que si hay algo que genera cierto conflicto, cierta tensión en la discusión docente, es cuando se le habla de priorizar contenidos dentro de un currículum o de reducir el currículum. Genera como una alerta temprana en el docente. Me parece que si podemos empezar a pensarlo desde este sentido de semilla, ¿no?, de que sea un contenido, un currículum con contenido que dispare otras indagaciones, otras relaciones con otros contenidos, sí podríamos avanzar en esa discusión sin temor a dejar algo afuera, esa idea generalizada de que si yo reduzco el contenido hay cosas que no le enseño, ¿sí? Y poder romper esa mirada, justamente con esta idea de ver nuevas miradas. Me parece que puede ser muy potente trabajar desde esa idea de semilla, de generar un currículum que apunta a fomentar la curiosidad. Sí, hola Sofía, Stefan. Yo creo que eso de dejar afuera es una cosa increíble, porque lo que dejan afuera es el mundo, no parte del currículum. Entonces,
creer que porque no le enseñaste no sé qué, el punto 3 o el 2 o el 4, el 7, el 8, etc. Y más en este momento, ¿no? de pandemia, de confusión generalizada, de crisis política y todo ese tipo de cosas, tiene que ver un poco con esa sensación de control, de totalidad, de fascinación por lo enciclopédico. La carrera de ingeniería, por ejemplo, en la UBA, cada 4 años cambia casi, no sé si un montón de contenidos, pero muchísimos contenidos cambian, ¿no? La carrera de comunicación social de la Universidad de Buenos Aires nunca pudo cambiar el currículum desde que se creó. Siendo que es el área más dinámica y es el área más... Imagínate que nuestra materia se sigue llamando Introducción a la Informática, Telemática y Procesamiento de Datos, donde, bueno, el procesamiento de datos casi por carambola tiene que ver ahora con los datos de las redes sociales, pero eso por homonimia nada más, no porque tuviera que ver con una cosa conceptual. Entonces, el problema de lo que vos mencionás de la sensación de que nadie quiere dejar algo de su disciplina, está el problema en la disciplina. O sea, acá, cuando estamos hablando de mericondizar los contenidos, somos generosos, porque lo que tenemos que mericondizar son las disciplinas. Por eso estamos hablando de antidisciplinas, por eso estamos hablando de aprendizaje basado en proyectos, por eso estamos hablando de aprendizaje basado en procesos, por eso estamos hablando de aprendizaje problematizadores, por eso estamos hablando de que evidentemente un chico que vive ¿cómo es Guaminí? ¿Cómo es? Esa ciudad que hay cerca de... ¿Dónde fuimos nosotros, Aurelia, el año pasado? ¿Dónde estuvimos? Estuvimos ahí de viaje. Estuvimos al interior, estuvimos en Apóstoles, estuvimos en distintas localidades de la provincia. Para mí, todas esas Pues localidades. sí, bueno, ahí, el chico ese, más bien que va a ver el mundo y las necesidades curriculares que tiene son totalmente distintas a la del que vive acá, que no vio nunca su vaca, ni la va a ver nunca la vaca, ¿no? Pero más allá de esas contextualizaciones, acá lo que está en cuestión es la idea de disciplina. Y si uno va más a fondo, está en cuestión la idea de facultad. Porque vos, ¿por qué tenés facultades? ¿Por qué hay una facultad de medicina y una facultad de filosofía? A lo mejor tendrían que ser todos departamentos de una unidad más grande que se puedan entreverar, ¿no? Entrechocar. Si uno mira el lugar donde mejor hacen esto, que es el Media Lab del MIT, en Estados Unidos, donde no tienen disciplinas, tienen programas de investigación, pero programas de investigación inventados por cada uno de los directores, no preexistían, no es quién va a la cátedra de Fisiología 4, o quién va a dar Literatura 3, que siempre estuvo, o quién va a dar Matemáticas, Topología o lo que fuera. No, acá crean las disciplinas. Y al crear la disciplina, o la antidisciplina, porque no es una disciplina, es un blend de muchas lecturas, la persona que mejor lo hace esto se llama, mira, Nelly Oxman, que de hecho tiene una charla en Netflix, divina, en un programa de diseño. Ellos te van a decir, no es que dejamos afuera o no dejamos afuera, inventamos todo. Yo no digo que todo el mundo va a inventar todo, pero una de las cosas que Aurelia mencionaba y que hay que rescatar, por eso ella tiene tanto miedo de que esto termine y se vuelva a lo que había antes, era que como el docente tuvo más poder que nunca, de construir, de decidir, de olvidar, de sacar, de poner, o sea, realmente diseñó a medida, ¿no? O sea, cuando vos diseñás a medida, eso es lo que tenía que existir siempre. Cuando te digo, hay un core que hay que saber, porque vos tenés que, si vos sos un ingeniero, obviamente que tenés que saber análisis matemático, o tenés que saber cálculo de estructuras, y si sos un médico, siempre vas a tener que saber de farmacología, y vas a tener que saber la física básica de los órganos, y vas a tener que saber un montón de cosas que son indispensables, porque si no, no vas a poder hacer nada. Entonces, hay un mínimo que tenés que saber, pero el resto tiene que ver con esta cuestión de la curiosidad, con esta cuestión de la sorpresa, con esta cuestión de lo que bien tomaste vos como la idea de currículum semilla, ¿no? De hecho, hay un señor que se llama Kieran Egan, que es que viene de los países nórdicos, pero que vive en Canadá hace mucho tiempo, y él tiene un proyecto que tiene un libro dedicado a eso, que se llama Learning in Depth, aprender en profundidad, que él sugiere que un chico de primer grado
y empiece a investigar un tema, y le dedique 1 hora por semana, 2 horas por semana, pero a lo largo de toda su vida, de todo su primario y todo secundario, no sé, algo que tiene que ver con los sapos, o con los pulpos, o algo que tenga que ver con los cohetes, o algo que tenga que ver con los robots, qué sé yo. Dice, si el chico desde pequeñito, su pasión por aprender, la pone en ese proyecto, en ese tema, en esa cuestión, que es su proyecto de investigación, cuando termina a los 17 años el secundario, va a saber mucho más que una persona que todavía no entró a la universidad cuando salga, porque estuvo toda su vida, desde su perspectiva, trabajando en eso. No es que el chico de 6 años va a saber si quiere ser biólogo, ingeniero, abogado o presidente, no lo va a saber, pero lo que sí es que va a poner toda su pasión en algo que le interesa. Y en ese sentido, ustedes que están ahí siempre en el aula, ¿no? Ya virtual o real, te ven la cara de los chicos y ustedes saben qué les interesa, qué no, cómo se desconectan, lo importante que es todo el tema motivacional, lo importante que es el tema vincular, lo importante que es el tema de la autovaloración, lo importante que es la escucha activa, lo importante que es reconocer la demanda del chico, tanto emocional como intelectual, y atenderla en lo que se pueda, porque tienen 10 o 20 o 50, lo que fuera. Pero de repente cuando hay un chico que está realmente motivado, que tenga su propio proyecto y que eso se lo institucionalice, como dice Kieran Egan, es maravillosa la idea. Entonces, el desafío está no tanto en el gran nuevo modelo, en el gran nuevo método o en la nueva gran tecnología, sino en recuperar cosas que ya sabemos que vienen de Montessori, que vienen de Piaget, que vienen de Paulo Freire, que vienen de todos estos que nosotros conocemos, que fueron de toda la vida, y darles la actualización 2.0, y sobre todo ponerlos en resonancia con su pasión, con su gana, con esa curiosidad que lamentablemente el sistema, la escuela, la burocracia, el universo tiende a no reconocer, ¿no? Entonces, si le preguntas a cualquiera de toda esta gente que está haciendo cosas, ¿qué es lo que importa? Es cultivar la curiosidad, ¿no? Si te metes acá con el libro de Beruete, página por página, línea por línea, y dices, ¡wow! ¡Qué maravilla! Y eso hicieron, y vos lo hiciste, y cómo conseguiste, con a veces problemas, con recaídas, con furcios, con equivocaciones, pero siempre yendo en dirección de la motivación y en dirección de la pasión del chico, Después se traduce en cosas maravillosas. Vos, Aurelia, ¿cómo lo ves? Sí, me parece que acá lo que vemos es un dar vuelta, ¿no? La ecuación, y poner todo lo que es disciplinar al servicio de un proyecto, de un objetivo o de la curiosidad del chico, ¿no es cierto? En todo caso, que todo eso disciplinar funcione en el sentido de apuntar a eso, ¿no? Y que lo disciplinar se genere, o sea, se vaya construyendo, pero en función a su interés y a su curiosidad, ¿no? Me parece que esa es la vuelta que propone también el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, ¿no? Esta cuestión de que venimos incorporando, ¿no?, lo disciplinar a través de materias, asignaturas, todas separadas, y es así desde... Bueno, yo creo que después del nivel inicial es como que se nos empiezan a estructurar todas las otras áreas, ¿no? Y hay una ruptura ahí, una pérdida, una caída de lo que viene siendo algo para empezar a hacer otra cosa súper estructurada y compartimientos más o menos estancos que incluso se dan hasta el final de la universidad, ¿no? En algunas carreras más que en otras. Y lo importante de dar esta vuelta, ¿no? De pensar en el objeto, en la curiosidad, en el interés, y ahí, digamos, que lo disciplinar contribuya. Bueno, yo no sé si hay otra pregunta. Ahí Claudia alzó la mano. Claudia Barbosa, te escuchamos. Bueno, en principio, soy Claudia Barbosa, soy profe de biología, también hice una licenciatura en ciencias ambientales, pero me dedico a la educación
básica, en el secundario y en el superior. Primero agradecer a la organización por este tipo de capacitaciones y recalcar que son gratuitas y tenemos a personas, investigadores y como de la talla de Alejandro, la verdad que es un gusto escucharlo y todas las propuestas que trae, y a lo largo de todo el año en diferentes capacitaciones viendo todo esto de poder ensamblar lo que es la tecnología, ¿no es cierto?, a nuestras clases. Y particularmente, y escuchando esto último de las disciplinas, ¿no? En primer lugar, tendría que haber un cambio en lo que tiene que ver con la política educativa y el planteamiento de estas disciplinas, ¿no es cierto? No es fácil cuando venimos de años y años trabajando de la misma manera, pero sí creo que es posible los pequeños cambios en nuestras aulas, con nuestros alumnos y con otros docentes que tengan la misma disposición, posibilidad y open mind, digamos, para poder trabajar con estos recursos y estas estrategias. Particularmente les cuento mi experiencia. Estuvimos utilizando en este último tiempo el tema de la priorización de contenidos con el Visual Thinking, que es fabuloso, es una herramienta que teníamos, que la usábamos y no sabíamos que podíamos puntualizar, priorizar, que además hoy día con las distintas aplicaciones que hay la podemos hacer de manera virtual, así que tenemos unos resultados espectaculares, a los chicos les encanta porque tienen que ver con expresar esas ideas a través de los dibujos, de las gráficas, y ya no más el contenido puntual, literal que aparece en el libro, estudiarlo de memoria, o sea, el tema de la memorización, que en algunos casos es importante, pero en otras tiene que ver con la comprensión, así que yo estoy encantada y quiero más, quiero más de esto. Bueno, Claudia, ahí te puse la link ahí a lo que hace Luqui. Él es un diseñador austríaco, trabajó con Ferran Adrià muchos años, 4 o 5 años. Ese libro que veíamos es un libro impresionante, que es el libro de los diseños que él hizo, porque claro, esa comida de gastronomía molecular que tiene nitrógeno líquido no se puede servir en una cuchara común o nada de lo que había. Entonces tuvieron que usar instrumentos quirúrgicos, primero los adaptaron y después crearon nuevos. O sea que tuvo un trabajo de elaboración para ese menú de 60 pasos realmente espectacular. Podés mirar después, hay una exposición muy grande que hizo la Fundación Telefónica de España sobre Ferran Adrià y se ven algunas cosas. Y Luqui es un fascinado del Manual Thinking, del Visual Thinking. Hicimos un taller para 300 alumnos en el Colegio Montserrat a mediados del 19, y me parece genial que estés usando esas herramientas porque tienen que ver básicamente con esta cuestión, ¿no?, de lo que hablamos antes, ¿no?, de diseña tu propia aula, diseña tu propia experiencia, diseña con los alumnos y con los otros docentes. Está bien el marco del ministerio, el marco del currículum, el marco del contexto, es obvio, hay que respetarlo y hay que trabajar en ese contexto. Pero nadie quiere decir que no lo puedas doblar como el repulgue de la empanada, ¿no? O sea, puedes hacerlo así, lo puedes hacer así, lo puedes poner... yo creo que un problema que tienen muchas veces los docentes es sentirse demasiado restringidos, o sea, toman las constricciones institucionales las toman demasiado literalmente. Y en un país como el nuestro, que es en realidad una plastilina, ¿no? Todo es plastilina, bueno, aprovechemos la plastilina y le vamos acomodando, ¿no? Así que te felicito por lo que estás haciendo y seguramente seguiremos en contacto. No veo que haya alguna otra manito levantada, no sé si rápidamente alguien quiere comentar algo más, porque si no tendríamos que ir cerrando este encuentro. ¿Les parece? Queda a disposición todo este material. Para que puedan consultarlo, y también saben que cualquier tipo o clase de material nos pueden pedir. Así que para ir cerrando, yo quisiera agradecer la presencia de Alejandro. Vamos a mandar por correo
Bueno, está subido unos avisos parroquiales antes de cerrar. Está subido el formulario de asistencia, pedimos por favor que completen y luego después les llegará por mail una encuesta para que completen los participantes, para luego poder proceder a la acreditación de este encuentro, de este trayecto. Y bueno, nada, volver a agradecer a Alejandro por su presencia, por todas las cosas nuevas que nos trae, por estos disparadores que nos trae para seguir pensando cómo seguimos. Así que bueno, muchísimas gracias a los presentes, y Alejandro, muchas gracias por estar presente hoy en este cierre. No, al revés, gracias a usted por el trabajo que hicieron todo el año. Fue un año muy difícil, no lo dijimos, pero la mitad de los muertos del COVID murieron este año, entre julio y septiembre, que fue una barrabasada que tiene que ver con todo lo que hablamos antes, por mala previsión, por mala política de vacunación, por no tener el presupuesto previsto para el COVID, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo digo, esto lo menciono en el sentido de que tenemos que prestar atención a esas cosas. Las personas que toman decisiones en políticas públicas, sean ministros o sean docentes, tienen que ser accountable, tienen que dar cuenta de lo que hacen. Y en este caso, no puede ser que se murieron 20, 30, 40.000 personas más y no pase nada, ¿no? Es como, bueno, sí, ya está, sigamos viviendo. No puede ser eso. Y eso va a haber que recuperarlo, va a haber que interpelar, va a haber que investigar, y hay que dar cuenta de eso. Y lo otro, bueno, gracias a Carola, gracias a Soledad, al equipo de Misiones, yo quiero muchísimas Misiones, con suerte nos daremos una vuelta con Julito antes de fin de año, y seguramente organizaremos algo y ahí nos veremos con algunos de ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Cuídense mucho. Bueno, gracias.